Muy buenos días, arranca la semana y arranca también un nuevo episodio de Por Delante de la Obra. Soy Raúl Molina, arquitecto técnico y jefe de obra con más de 20 años de experiencia dirigiendo proyectos de todo tipo, y este es el podcast que a mí me hubiera encantado escuchar cuando empecé en obra. Aquí no vas a encontrar teoría, ni lo que lees en un manual, ni lo que ves en YouTube. Lo que vas a escuchar son consejos y experiencias reales, nacidos de más de 2 décadas pisando barro en obras, enfrentándome a problemas de verdad, aprendiendo de mis propios errores y también de muchos profesionales con los que me he encontrado en todos estos años. Cada lunes voy a estar aquí contigo para darte ese empujón que todos necesitamos al empezar la semana y ayudarte a siempre ir por delante de la obra, anticipando problemas, controlando costes y ganando tiempo, dinero y tranquilidad. Porque en obra lo sabemos bien, los lunes siempre llegan con prisas, con imprevistos y con marrones de la semana anterior, y la diferencia entre perder el control o llevar la obra firme está en una sola cosa: ir siempre un paso por delante. Y ahora os quiero dejar con mis colaboradores virtuales. Les he preparado este tema para que te lo cuenten con detalle. En este episodio de hoy te voy a explicar cómo gestionar un jefe de obra los costos indirectos, porque nadie te lo cuenta, pero los indirectos son la principal causa por la que una obra técnicamente perfecta termina siendo un desastre económico. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que en el mundo de la construcción es un poco como el colesterol, ¿no? Es silencioso, a menudo se le ignora, pero tiene el potencial de provocar un infarto económico en cualquier proyecto. Totalmente. Hablamos de los costes indirectos, porque, toda la atención se va siempre a los ladrillos, al hormigón, a lo que se ve, a lo tangible. A lo medible. Exacto. Y mientras hay una losa de gastos fijos que va creciendo mes a mes en silencio. Y que aplasta el margen. Pues ese es el objetivo de hoy. Vamos a desgranar qué son exactamente, por qué son una trampa tan peligrosa y, sobre todo, qué estrategias puede aplicar un jefe de obra para controlarlos, defenderlos y, en fin, proteger la rentabilidad. Es un punto de partida perfecto, porque la clave es entenderlos desde la trinchera, ¿sabes? No desde un manual de contabilidad. Claro. Si le preguntas a un jefe de obra, la definición es muy simple. Los costes indirectos son, pues, todo lo que necesita para que la obra funcione, pero que no puede imputar a una partida concreta. O sea que no puedes decir tantos euros por metro cuadrado de esto. Eso es. No se mide y no se certifica. Es así de sencillo y a la vez así de complejo. No es el acero de la estructura, sino la persona que gestiona que ese acero llegue a tiempo. Exactamente. Es el sueldo del propio jefe de obra, el del jefe de producción, el del encargado, el del administrativo que está con los albaranes. El equipo. Y también son las casetas de obra, la oficina, los vestuarios, los aseos. Es la grúa torre, que está ahí parada meses y meses, el manipulador telescópico, las vallas del perímetro. Y los consumibles, me imagino. Por supuesto, los que nadie miden. La luz, el agua, los contenedores de escombro, la limpieza general, la vigilancia, los seguros, las licencias. Y ojo, es fundamental separarlos de los gastos generales de la empresa. Ah, vale. Que eso es otra historia. Estos son los costes que nacen y mueren con la obra. Entendido. Entonces, si son tan necesarios, tan obvios, ¿dónde está el fallo? ¿Por qué tantas obras se estrellan precisamente aquí? Intuyo que el primer error debe ser calcularlo mal desde el principio, ¿no? Una especie de pecado original. Has dado en el clavo. Es el pecado original. La subestimación. Se tiende a calcular a ojo. Un porcentaje y a correr. Exacto. Se tira de un porcentaje genérico sobre el presupuesto total. Un 7, un 10%, lo que sea. Pero eso es un error fatal, porque no se analiza la duración real, el personal que de verdad vas a necesitar en cada fase. El resultado es que la obra, como decimos en el argot, nace corta. Vaya. Desde el primer día ya va con un déficit en su partida más sensible. Y me imagino que ese error inicial se convierte en una bola de nieve. Si empiezas mal... Es imposible enderezarlo. Imposible, porque conecta con la segunda razón del fracaso, la rigidez. La rigidez. Sí. La producción de una obra tiene picos y valles. Hay meses que facturas muchísimo y otros que, por lo que sea, la producción baja. Pero la estructura de indirectos, el personal, el alquiler de las casetas, la grúa, suele ser fija. Es una sangría constante. Ponme un ejemplo con números para que se vea claro. Venga.
Imagina que tienes unos costes fijos de, digamos, 25.000 euros al mes. Si un mes bueno facturas 250.000, esos indirectos son un 10%. Bueno, parece razonable. Vale. Pero si al mes siguiente, por un retraso con un proveedor o por mal tiempo, solo facturas 100.000... Pues esos mismos 25.000 euros ya no son un 10%, son un 25% de lo que has producido. ¿Una cuarta parte? ¿Se han comido una cuarta parte de tu facturación? Esa falta de ajuste dinámico entre la estructura y la producción real es lo que devora los márgenes sin que apenas te des cuenta. Vale, subestimación y falta de ajuste. Pero, ¿y los factores que no puedes controlar? El mayor dolor de cabeza es cuando el retraso no es culpa tuya y te tienes que comer meses de costes fijos. Esa debe ser la tercera trampa. Es la trampa mortal. La llamamos indefensión. La dirección facultativa tarda en darte una solución, la propiedad no aprueba un cambio, un proveedor clave falla y la obra se alarga 2-3 meses. Y el contador de los indirectos sigue corriendo. Claro. Y si el jefe de obra no ha documentado cada uno de esos retrasos y su impacto, la empresa asume esos meses extra. Te comes 50.000 o 60.000 euros de costes por amor al arte. Y eso puede ser la diferencia entre ganar o perder dinero. Queda claro el diagnóstico. Hablemos de la cura. Si todo empieza en la planificación, ¿cuál es el primer paso para no nacer corto? El primer paso es un ejercicio de honestidad brutal con el plazo. Olvídate del plazo del contrato. ¿Cómo? El plazo del contrato a menudo es más un deseo que una realidad. Un jefe de obra con experiencia tiene que analizar las incertidumbres, la complejidad, la agilidad de decisión de la propiedad, el mercado, y plantear 3 escenarios. 3 escenarios. A ver, entiendo la lógica, pero suena a mucho trabajo de análisis previo para un jefe de obra que seguramente ya está hasta arriba antes de empezar. ¿Es realista esperar eso o es una utopía de consultor? Es una pregunta muy pertinente. Parece más trabajo, pero en realidad es un seguro de vida. Y no tiene por qué ser un análisis de 100 páginas. Vale. Es definir un escenario optimista, si todo sale perfecto, el plazo de contrato, y un escenario probable, que es el que de verdad crees que va a ocurrir. ¿Y con ese trabajas? Y los indirectos siempre se calculan con el plazo probable, siempre. Hacerlo así te da un colchón y te obliga a pensar en los riesgos desde el día cero. Es la diferencia entre ser reactivo y ser proactivo. De acuerdo, me convence. Una vez tenemos ese plazo probable, vamos a los números. Todavía no. Primero la lista. La lista de la compra. Casi. Antes de poner un solo euro, hay que hacer una lista detallada de todo. ¿Cuántas personas de mi equipo estarán en la obra y durante cuántos meses? ¿Necesito un jefe de producción desde el principio o puede entrar en el mes 3? ¿Cuántas casetas? ¿Qué grúa? ¿Qué consumo estimado de luz y agua? Desgranarlo todo. Y solo entonces le pones precio. Solo entonces. Y así obtienes esa curva de coste mensual de la que hablábamos. Y aquí es donde entra una de las estrategias que se comentan. Dimensionar la estructura a la producción real, no al ego. Me parece un punto fascinante. Es que es un error muy humano. A veces se monta una estructura sobredimensionada porque el proyecto es importante o para dar buena imagen. Claro. Y se mantiene a todo el equipo hasta el último día, aunque en la fase de remate solo necesites a la mitad. O mantienes 3 casetas de oficina cuando con una sería suficiente. Y eso es dinero que se quema. Exacto. La clave es la flexibilidad. La estructura de indirectos tiene que ser como un acordeón. Se expanden las fases de máxima producción y se contraen las de menos. Hay que ir devolviendo maquinaria y reduciendo instalaciones en cuanto dejan de ser necesarias. Eso me hace pensar en otro punto clave. ¿Qué pasa cuando el trabajo crece? Con los trabajos nuevos, los cambios, los precios contradictorios que se llaman. Exactamente. Y aquí es donde muchos jefes de obra cometen un error garrafal. A ver. Cuando valoran una partida nueva, calculan el coste directo del material y la mano de obra. Le aplican el margen de beneficio. Y ya está. ¿Y qué se dejan? Se olvidan de que para gestionar, supervisar y coordinar ese nuevo trabajo, están usando su propia estructura de indirectos. Su tiempo, el del encargado, la luz de la obra, la grúa. Es decir, están regalando la gestión. Totalmente. Están regalando la gestión y el beneficio real. El precio de un trabajo nuevo debe incluir siempre coste directo, más su parte proporcional de indirectos, más el margen. Si no, estás pagando de tu bolsillo para gestionar el trabajo extra. Y el industrial al que subcontratas sí que lo incluye, claro. Por supuesto que lo incluye. Él sí que lo tiene claro.
Claro, y esto conecta con el problema inverso. No el trabajo que crece, sino el que se encoge. El escenario de una obra que se planifica por 3 millones, pero al final se ejecuta por 2,3. Uf, ese es el camino directo a un mal resultado. Si mantuviste la estructura pensada para los 3 millones, el desastre económico está servido. Aunque técnicamente la obra esté perfecta, ¿eh? Entonces, ¿hay alguna forma de protegerse de eso? Sí, hay una técnica un poco más avanzada pero muy eficaz. Imputar parte de los indirectos en los contratos de los propios oficios. ¿Cómo funciona eso? Pues mira, recuerdo un proyecto en el que, para evitar el problema de tener andamios parados generando costes, pactamos con los industriales clave, fachada e instalaciones, que incluyeran en sus precios unitarios el coste de sus propios medios auxiliares. Pero ¿eso no encarece el precio de salida? Sí, un poco. El precio inicial que pactas es algo más alto, pero la ventaja es inmensa. Ganas certidumbre. ¿Te quitas el riesgo? Quitas el riesgo, la gestión de esos medios y sobre todo te ahorras futuras discusiones. Lo que se pacta desde el principio con claridad evita conflictos al final. Pasas de un coste indirecto incierto a un coste directo controlado. Vale, todo esto es para controlar lo que depende de uno. Pero volvamos al caos que viene de fuera. ¿Cómo te defiendes de los retrasos ajenos? Has dicho que la clave es la documentación. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa ser sistemático y, si me apuras, un poco pesado. Desde el día 1. A ver. Cada vez que hay una reunión, hay que dejar constancia en el acta de cualquier decisión pendiente por parte de la dirección facultativa o la propiedad. Si un cambio de criterio te obliga a parar, se envía un correo formal muy escueto diciendo: confirmamos que, a la espera de la nueva definición, los trabajos en la zona X quedan paralizados, con el consiguiente impacto en el plazo. O sea, crear un rastro de papel o digital que sea innegable. Un rastro innegable. Fotos fechadas, registros de entrada, comparativas de planificación. Sin esa base documental, tu reclamación es solo tu palabra contra la suya. Con pruebas, es un hecho objetivo. Y con esas pruebas en la mano, ¿cómo se presenta el impacto económico para que sea incontestable? Con la misma simplicidad y contundencia. No hay que presentar un estudio complejísimo. El argumento es directo. La estructura mensual de esta obra cuesta 22.000 euros. El retraso en la decisión sobre la fachada documentado en las actas X e Y ha provocado un alargamiento del plazo de 2 meses. El impacto directo en nuestros costes es de 44.000 euros. Directo y al grano. Es un cálculo que cualquiera entiende. Luego en la negociación quizás no lo cobres todo, pero ya tienes una herramienta potentísima para compensar sobrecostes o para negociar la liquidación final. Para que todo esto no se quede en teoría, ¿cómo se podría traducir en una rutina mensual, en un checklist práctico para un jefe de obra? Es que esa es la única forma de que funcione, convirtiéndolo en un hábito. Vale. Cada fin de mes, antes de cerrar los números, el jefe de obra debería dedicar un par de horas a revisar 4 puntos. Primero, coste real del personal. Segundo, coste real de todos los alquileres, casetas, maquinaria. Tercero, coste real de suministros y servicios. Y el cuarto y más importante. Comparar la suma de todo eso con lo previsto y, sobre todo, ponerlo en relación con la producción de ese mes. Y a partir de ahí, hacerse las preguntas difíciles. Exacto. Estoy gastando más de lo previsto. ¿Por qué? Ha bajado la producción y no he hecho nada para ajustar mi estructura. ¿Puedo ya devolver alguna máquina? Y la pregunta final. ¿Alguno de los sobrecostes de este mes tiene un origen externo que deba documentar para reclamar? Esta rutina me parece la mejor vacuna contra los errores típicos. Desde luego. ¿Cuáles dirías que son esos errores de manual que comete un jefe de obra, sobre todo uno joven, con este tema? El primero, pensar que los indirectos son solo una cifra en un Excel y no una estructura viva que hay que gestionar cada día. Que no es algo estático. Para nada. El segundo, no saber cuánto le cuesta al mes su propio equipo y sus medios. El tercero, mantener la misma estructura de principio a fin como si la obra fuera una línea de producción constante. Ya lo hemos comentado, sí. De indirectos en los precios de trabajos adicionales. Y el quinto, no documentar los retrasos ajenos. Pero el error de fondo, el más grave, ¿cuál es? Es no entender que una obra puede ser un éxito técnico, una ejecución impecable y al mismo tiempo un fracaso económico por culpa de unos indirectos descontrolados. Para ir cerrando, hay algunas ideas que hemos revisado que me parecen muy potentes para resumir todo esto. La primera, los indirectos no son un número al final del presupuesto, son una decisión de estructura. Me parece brillante. Define perfectamente el cambio de mentalidad que se necesita. La segunda, cada mes de más, con la misma estructura, son miles de euros que se esfuman.
Y una que resume la actitud profesional. Controlar los indirectos no es ser cicatero, es ser profesional. Totalmente de acuerdo con las tres. Es la esencia de una gestión de obra rentable. Y hasta aquí el episodio de hoy de Por delante de la obra. Espero que este episodio te ayude a mirar los indirectos con otros ojos, porque cuando los dominas, el margen deja de ser una sorpresa y pasa a ser una decisión tuya. Si este episodio te ha sido útil, suscríbete ya mismo al podcast para no perderte el próximo lunes y compártelo con ese jefe de obra, ese jefe de producción o cualquier profesional de la construcción al que le pueda venir bien. Y recuerda, si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en mis redes sociales. Porque en obra, el que va por delante, gana. Te deseo una gran semana. Nos escuchamos el próximo lunes.